De Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿y cuenta? Sí, para informar que el senador Piu viene en reemplazo del senador Juan Castro para esta sesión. Y también estaba invitado a esta sesión... Sí, perdón. Sí, no se preocupe. Y el otro documento, Presidenta, son las excusas del director del Departamento de Geología de la Universidad de Atacama, doctor Ayaz Alam, que iba a venir acompañando a Adolfo Muñoz, que es egresado de la carrera de Ciencia Geológica, por problemas de responsabilidad laboral, Presidenta. Nada más. Muchas gracias, señora secretaria. Damos la bienvenida a nuestra senadora Isabel Allende. Felices que se reincorpore y que esté muy bien. Vamos entonces, el propósito de la tabla de hoy día es seguir escuchando en audiencias en relación al proyecto de ley sobre uso de mar para desalinización. Entonces, nuestros invitados, el señor Adolfo Muñoz Valdebenito, viene con este propósito. Le damos las gracias por estar acá. Entendemos que es invitado de la senadora Proboste, viene de la región de Atacama. Así que muy importante su exposición. Y el señor Hadar Shor, agregado comercial de la Embajada de Israel en Chile, acompañado por el señor Gerardo Galás, a quien también saludamos, y a la señora Tatiana Raskovsky, asesora política de la Embajada. Sean muy bienvenidas y bienvenidos. Le vamos a entregar la palabra entonces a don Adolfo Muñoz para que nos entregue su exposición sobre esta materia. Ok. Bueno, un poco desde la perspectiva científica vamos a ver un poco el tema, vamos a discutir. Entonces, hay un estudio reciente publicado en la revista Science of the Total Embodiment, que fue en abril de este año, que indica que en la actualidad operan 15.906 plantas desaladoras, que ellas producen 92 millones de metros cúbicos de agua recuperada y 142 millones de metros cúbicos de agua de rechazo, también llamada salmuera, si la vamos a llamar de aquí en adelante. El desafío actual de la industria es mejorar la tecnología que produce agua hipersalina como desperdicio. Entonces, el ratio de recuperación se define como la eficiencia volumétrica del proceso que indica la proporción de agua convertida en agua recuperada. Por ejemplo, un ratio de recuperación de 0.4 indica que un 40% del agua es recuperada y un 60% es salmuera. Este ratio depende de varios factores, diferentes tecnologías utilizadas y la calidad del agua de alimentación, que también controla los costos del tratamiento. La salmuera pasa por un sistema de post-tratamiento que busca minimizar el costo ambiental. Generalmente se diluye varias veces con agua de mar, ya que la salmuera puede alterar el entorno marino o acuífero donde se descarga y con ello modificar las condiciones naturales del ecosistema y el pH salinidad en el caso de los acuíferos. En otro orden de ideas, la sustentabilidad se puede definir como una habilidad de lograr prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. En este entorno, vale evaluar el costo energético y ambiental de las desaladoras versus fuentes de agua naturales. Por ejemplo, cuando se debe bombear pendiente arriba, es dable evaluar mejorar las fuentes convencionales que podrían tener un mejor costo. En relación a las observaciones del proyecto de ley y sus indicaciones, del artículo 1 se sugiere que la concesión debe incluir un royalty regional con el propósito de estudiar y mejorar la eficiencia de los procesos y recursos hídricos naturales, con el fin de hacer un uso más racional y con ello disminuir el costo energético y ambiental que conlleva el proceso de desalación. Se propone la creación de un fondo de recuperación de acuíferos con este royalty. Del artículo 2, en general está muy bien. Sin embargo, se sugiere considerar que la estrategia evalúe otras opciones más económicas para abastecer el consumo humano, que sean menos invasivas ambientalmente y más sustentables. Por ejemplo, en la provincia de Copiapó, la mayoría del agua domiciliaria proviene de desaladora, pero con la mala calidad del agua de alimentación, el agua tratada no llega a cumplir con el 100% de los parámetros críticos establecidos en la norma chilena. En este valle, captar agua producto de la fusión de nieve en la alta cordillera y transportarla a través de tuberías forzadas a las ciudades con mini centrales hidroeléctricas tendría un impacto dual. Por un lado, abastecería de agua de máxima calidad natural y generaría energía renovable. Asimismo, el agua de desperdicio que se botaría de estos servicios sanitarios serviría para sanear los acuíferos. O sea, otro impacto más. Ahí pueden ver el gráfico que está elaborado con
los datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y Copiapó se posiciona oficialmente como la peor agua de Chile. En el mismo orden de ideas, en el Valle de Azapa ya se cuenta con un canal de más de 100 kilómetros de extensión que transporta agua desde la cordillera hasta asentamientos urbanos para uso doméstico y riego agrícola. Con un caudal de 670 litros por segundo, aporta 10,2 megawatts de potencia directa al Sistema Integrado de Generación Nacional. Así, otro ejemplo de mejorar la eficiencia de los recursos hídricos convencionales puede ser en reducir las pérdidas por evaporación y sublimación. En la región de Coquimbo se ha estimado que del 60 al 90% de la cubierta del manto nival es perdida por efecto de sublimación, que es un proceso donde el agua, la nieve, pasa de estado sólido a estado gaseoso y se va a la atmósfera, se pierde. En la región de Atacama es del orden del 30 al 90% y se calcula que en promedio solo el 20% de la nieve se incorpora como recurso hídrico a las cuencas. La pérdida de sublimación puede reducirse mediante la instalación de trampas de nieve, mientras que la evaporación con el cubrimiento de canales y piscinas y la instalación de embalses cordilleranos a menor altura. Ya lo vamos a ver. Por último, es importante que la estrategia divida el país según el contexto geológico. Sabemos que en el norte abundan los depósitos minerales y las aguas se cargan con iones naturalmente conforme avanzan río abajo, mientras que en el sur ocurren procesos diferentes por la cubierta vegetal. Ahí vemos en principio lo que son las trampas de nieve. Pueden ver arriba que si la nieve está dispersa, vamos a tener una sublimación del 60 al 90% y con la instalación de trampas de nieve reducimos el viento y la sublimación se disminuye y se produce una mayor fusión. En el segundo gráfico vemos un ejemplo de cómo reducir la pérdida por evaporación solo instalando tranques a mayor altura. O sea, los tranques pierden mucha agua y si los instalamos a una cota mayor van a evaporar menos agua. Son otras alternativas más económicas. Respecto de la indicación número 2A, que me equivoqué ahí, es del artículo 1, en este caso se indica por parte de la honorable senadora Muñoz que la pérdida de salinidad producida por el ingenio humano no provoca la desnaturalización del mar. Y esta afirmación no es absoluta, dado que dependerá de los procesos de tratamiento de este desecho. Respecto a la indicación número 4 del artículo 1 de la honorable senadora Ebensberg, sin duda vale considerar que la mayoría de los suelos y acuíferos del mundo se salinizan por efecto de los fertilizantes agrícolas. Tenemos incorporación de nitrógeno, potasio y fósforo, ya que los suelos y acuíferos salinos son sinónimos de bajas producciones agrícolas. La recarga artificial y tecnificada debe ser vista como una posible solución a este problema y se posiciona como un desafío mundial. Ahí vemos el gráfico, diferentes especies, vemos que la producción disminuye conforme aumenta la salinidad. De la indicación 5A del artículo de la honorable senadora Muñoz está muy bien, pero se podría incorporar el planteamiento del párrafo anterior, esto de que la estrategia también busque un poco desalinizar los acuíferos. Respecto al artículo 7, a la indicación número 7, al artículo de la honorable senadora Ebensberg, se sugiere considerar que la escasez producto de la mala administración y la sustitución de derechos es una forma de readministrar y resolver problemas de escasez hídrica. Respecto a la indicación número 8 del artículo del honorable senador Bianchi, está muy bien incluir la participación de los usuarios del agua en el desarrollo de la estrategia y, por lo tanto, la administración del recurso hídrico. Respecto a la indicación 14 del artículo 13, número de la honorable senadora Ebensberg, para eliminar dicho artículo es similar la observación a la número 4 del artículo 1. Respecto de las indicaciones 15A y 17 de las honorables senadoras Proboste, Muñoz y Allende y la indicación 16 del honorable senador señor Bianchi, que guardan relación con los estudios de impacto ambiental, o ellas, los vamos a llamar de ahora en adelante, es dable mencionar que la importancia de ella radica en garantizar la sustentabilidad de las plantas desaladoras. Si bien los efectos de la incorporación de la salmuera pueden favorecer la producción biológica de algunas especies, en algunas circunstancias pueden ser desfavorables. Por ejemplo, en el caso continental, si la salinidad de la salmuera descargada en un río acuífero es mayor de la salinidad propia de aquellos sistemas, tendría efectos perjudiciales, o sea, vamos a salinizar el acuífero. Sin embargo, si la salmuera es de mejor calidad que aquellos sistemas, los vamos a beneficiar. Por otra parte, en el mar la descarga de salmuera produce variaciones de temperatura, salinidad, adición de detergentes que pueden disminuir o aumentar la producción de algas, que son la base de la cadena alimenticia de los océanos. Asimismo, existen variaciones químicas en función de la producción de las plantas y cada área costera presenta una dinámica de circulación de corriente en marinas diferentes. Por ejemplo, las bahías son de aguas calmas y las aguas profundas tardan a veces 100 años en mezclarse con las aguas superficiales. Del párrafo anterior se desprende que ella debe considerar 1.
una línea base preliminar que incluya un catastro de los organismos que habitan y su respuesta a las variaciones, temperatura, salinidad, presión osmótica, adición de detergentes, etc., mediante ensayo de terreno y en laboratorio. 2. Monitoreo continuo de los parámetros de la descarga y el alcance de las plumas salinas. No solo necesitamos saber lo que se está descargando, sino que necesitamos saber cómo va a evolucionar eso en el mar. Que los datos de monitoreo sean de acceso público, a través de plataformas en tiempo real, para así fomentar la investigación y la comprensión de los efectos ambientales en la industria. Y por último, evaluar la dinámica de circulación de agua de cada costería para determinar la ubicación de la descarga sea la adecuada. A modo de observaciones generales, un poco un comentario personal también, diferentes estudios han demostrado que aguas de mala calidad tienen relación con el desarrollo de enfermedades en humanos. Y como la escasez producto de la sobreexplotación del recurso hídrico, es de máxima importancia nacional devolverle la condición de derecho humano a nivel constitucional y apuntar a la desmercantilización del recurso hídrico. Con eso termino, presidente. Gracias, don Adolfo Muñoz. Ha incorporado una dimensión distinta al debate, técnico-científica, que es muy importante. Así que agradecemos los datos, el trabajo y el documento que nos deja para nuestra información. Con mucho gusto. Vamos a dar la palabra al señor Hadad Chor y después hacemos consulta. Muy bien. Tiene la palabra, señor Chor. Muchas gracias. ¿Se cambia? Sí, ok. Vamos a ponerle rueda al computador. Es difícil ponérsela. Sí. Solo en las dos. Aquí está. ¿Cómo puede mirar por presentación? Like presenter mode. It is on presenting mode. It's on. You just have to go to siguiente and then you have the No, phone. it's not. It's not? ¿Está en nueva presentación? Yeah, what they say is you just have to move it with the arrow and you're fine. This is the No, I don't have my notes. Ah, lo que pasa es que la versión original tiene sus notas aseguradas como para que las pueda ver. Bueno, no te preocupes. Está bien. Muchas gracias por atenderme, por todo. Primero, disculpa que no voy a decir algo específico por este proyecto de ley. No es mi propósito como diplomático decir algo. Estoy acá para explicar un poco de nuestra experiencia en Israel. Voy a correr por la primera parte de mi presentación para explicar un poco del ecosistema y después en específico por desalinización. Agua, por acá necesito explicar que es un desafío global. Por la población que crece, clase media que necesita más agua en todo el mundo, el cambio climático, que entiendo que en el pasado acá no fue tan grave y ahora tenemos muchos desafíos con este cambio. Agua contaminada, especialmente por industria y este tipo de contaminaciones y pérdidas en general que existen cuando las ciudades crecen y cuando los sistemas viejan un poco más. Pregunta es cómo Israel, en el centro del desierto y todavía tenemos suficiente agua. Un chiste pequeño que no es un milagro como tenemos en tiempos bíblicos en el desierto que vamos a tocar algo y tener agua. Es un proyecto muy profundo que Israel empieza en los años 50 para construir un sistema hídrico en todo el país. Todo el país, en nuestro caso, es más pequeño de Chile, pero todavía un desafío tan grande. Empezamos en el año 503, finalizamos todo el proyecto en 64. Y este es que vamos a tomar el agua por el mar de Galilei, en el norte, hasta el sur. Cuando empiezan este proyecto, no hay muchas ciudades en el sur de Israel. Y este proyecto es el proyecto que puede asistir a estas ciudades para existir.
en Israel. En estos años, Beersheba, que es la ciudad más grande del sur, fue tan pequeña, sin agua, en el medio del desierto. Este proyecto de agua es el empiezo del proyecto del gobierno de Israel para irrigar el desierto, como una decisión de nuestro primer ministro. 5 claves en general de este éxito de agua en Israel. Primero, el más importante en mi idea es institucionalidad y clara estructura legal de nuestra situación y ecosistema de agua en Israel. La administración de hídrica está integrada en todo el gobierno y institutos locales. La sociedad tiene mentalidad de ahorro de agua. Para mí, como un niño, ahorro de agua es algo que está en el jardín, que estudian, entienden, es algo muy importante. Otro más es que en Israel agua es un bien económico, es algo que tiene precio. Todo el tiempo, todo el tipo de agua tiene precio, es bien económico, que cada uno necesita pensar qué voy a hacer con este bien. El 5, en mi parte comercial, más importante es la tecnología. Tecnología israelí empieza a enfocar en partes del agua en estos años de 60. Las empresas que construyen este gran proyecto de agua desde el norte hasta el sur es una empresa que todavía existe. Una de las más grandes del mundo, que se llama Tahal, es un líder, pero después de este líder tenemos suficientes empresas más tecnológicas ahora. La institucional es que hay una estructura legal específica por agua en Israel. Ha cambiado. En año 2001 empezamos el cambio local de las instituciones del agua. En año 2007 empezamos con una autoridad de agua central que está dentro de nuestro gobierno, que está en carga en toda la situación climático y de agua de Israel. Y ellos tienen una estrategia de alto plazo. Para ellos, el año que está enfocado es 2050. Los años que estamos aquí ahora empezaron a trabajar muchos años antes. Que estamos en una situación parece un poco más difícil. Centro de desierto necesitamos enfocar por un poco más del futuro y por esta autoridad está enfocada en el futuro. La administración hídrica está integrada. Tenemos una empresa nacional, se llama Mekorot, que está en carga en transporte de agua. Ellos son la empresa que está en carga de todo el proyecto de transportar el agua del norte hasta el sur. Todavía está en carga en todo este. Ella distribuye todo el agua en Israel. Ella compra toda el agua que está construido o producido, generado en Israel y transporte por las autoridades municipales de agua. Las autoridades municipales son casi privados. Es el cambio de ley que tenemos en primeros años de 2001 o 2002. Y ellos compran el agua y transporte por los ciudadanos de cada una de las autoridades. Es que me dijo que como niños tenemos la sociedad con mentalidad de ahorro, las películas y todo, cada uno tiene un sitio web que dice que en hebreo es Chaval Alamaim, cada gota cuenta. Y es bien económico de nuevas fuentes de agua. Para nosotros, cada fuente de agua llega con un precio que está conectado con esta fuente. Vamos a hablar con desalinización. En Israel, en nuestro caso, desalinización no es la única solución de agua que tenemos. Hay agua potable normal, reuso de agua, purificación de agua, parece no las más grandes, pero muy importantes en nuestro ecosistema, que trabaja al lado de todo el proceso de desalinización. Hoy día, Gerardo, me parece que 80% del agua potable son desalinadas. 70, 80 adentro de estos números, pero la parte más importante de estos 70, 80 agua potable que usan
Reutilización ahora es 82%, que están reutilizadas por otros procesos, en general por agricultura o por procesos locales. La eficiencia de agua, parece que no necesita explicar mucho por parte de pérdida de agua, que hoy día es algo muy grave en muchos países. Parece que en Chile el promedio es 33 o 35% del agua adentro de tubería que están perdidas. Suerte a nosotros en Israel con tecnología y otras maneras tenemos pérdida de 12%. Es especialmente por manejo y por tecnología. Otra vez por reutilización, solo que explicar, toca más que el fuente relevante, aquí es 80% del agua. Un gran parte de estos partes de agua que reutilizan van por agricultura. Los sanitarios locales reutilizan purificar el agua. En nuestro caso, inyectan el agua por desierto, como un casi acuífero, y después pueden bombar el agua que está, en general, es útil para tomar. Pero es una barrera psicológica en Israel todavía. El gran uso es por agricultura, que está en nivel casi potable. La reutilización de agua en Israel en general es el término profesional en Israel es como el nivel 3.0. Parece que en español, Gerardo, parece que 3.0 también. 3 niveles tercial. Entiendo que en Chile en los niveles en primero o segundo, en general, el básico que las instituciones se necesitan llegar es el tercial. Y es una gran parte de nuestro agua por este. Ahora, en nuestro foco, desalinización. Hay 5 plantas desalinadoras, solo 5. 70% ahora es un poco más del agua potable llega de desalinización. Es nuestra suerte en Israel que la gran mayoría de la gente están al lado del mar o no tan cerca del mar. Para mí, como un israelí, algo que está lejos es 2 o 3 horas de manejo. Por un chileno, 2 o 3 es muy cercano. En este caso, todo el país es muy cercano al mar. Por este caso, podemos utilizar este tipo de desalinización. El costo general de desalinización, voy a saltar adentro pero en general tenemos un $50 costo de las plantas más grandes, el costo por metro cúbico. Y el sistema israelí funciona con diferentes tarifas. Como dijo que es un bien económico, cada persona tiene un precio por este bien económico. Por el gobierno, por la autoridad de agua, hay una diferencia si soy una persona privada, soy una industria o que tenemos un diferentes. En este caso tienes una tarifa diferente por una persona urbana. Esta tarifa es por cada persona y tenemos una barrera o un nivel de utilización que después de este nivel el precio va a saltar un poco más. Y este nivel es por cada persona. En mi casa tenemos 4 personas. Cada persona tiene algunos metros cúbicos para utilizar en el precio bajo. Si vamos a utilizar demasiado agua o más agua de nuestra taza, vamos a pagar más. Y por este caso es mejor para la gente utilizar menos agua dentro de la casa y no pagan más. Por industrial es la tarifa más alta. Por agrícola, si puedes mirar, es más bajo. Israel tenía muchos años del foco comercial industrial. Por este caso, la industria agrícola es muy importante por todos los niveles gubernamentales y por ellos tienen un precio específico desde 0.7 o 0.4, que es tan bajo. Por es importante entender que por ellos hay una diferencia del uso también. Un agricultor que le usa algunos
tecnologías que pueden reservar agua, puede utilizar tarifas más bajas. Si no quiere utilizar goteo y este tipo, necesita pagar más por el agua que va a usar. Vecinos, algo importante que entender, algo que existe, con nuestros acuerdos de paz hay una parte que necesitamos vender agua de nuestro agua por nuestros vecinos y por ellos reciben las tasas más bajos que podemos. Un cálculo de demanda para entender la situación que tenemos. Ayer buscó un poco, entiendo que la parte agrícola es como una parte de 30 que Chile tenía, pero todavía puedes mirar que gran parte van por agrícola, poco por industria, especialmente por la parte urbana, y la demanda creció. Casi nada de las demandas baja, y especialmente que agregamos más demandas. El demanda de la naturaleza es algo un poco nuevo, como el CONAF que existe acá en Chile. En Israel también ellos reciben una gran parte del agua que producen. Y algo muy importante que voy a tocar después, la rehabilitación de los acuíferos, que empezamos a trabajar en la escasez, a mirar los grafos, que la agrícola tiene gran parte, y pueden mirar que cada algunos años, la demanda crece. Y la situación en general puede mantenerlo, solo que el recurso de agua, la oferta, no crece también. En Israel también, lo mismo como Chile, teníamos algunos años de sequía. Sequía grave. Por muchos años, cuando fue niño, cada día en el papel, los diarios, en el radio también, dicen el nivel del mar de Galilea, que fue algo muy importante para nosotros, que la sequía, todo el agua llega desde allá. Y como pueden mirar, los recursos naturales crecen un poco, pero no suficiente, y todavía fuimos en un déficit de esto. En el año 2007 empezamos a conectar el desalinadora primera de Ashkelon por el sistema general, y desde este año pueden mirar que un poco crecieron la cantidad de agua desalinada, y con podemos cambiar por un déficit grande de casi 500, poco más, 1.000 millones cúbicos metros del agua por un plus de 70. El parte importante es que este déficit es la razón que nuestros acuíferos están en esta situación tan grave. Por muchos años, cuando el mar de Galilea está tan bajo, la única solución que teníamos es bombar agua de los acuíferos centrales y del sur. Estos acuíferos no pueden existir con este nivel de uso, y por este caso ahora estamos en trabajo para revitalización de este tipo de acuíferos, que entiende que es un proceso que ustedes van a empezar en algunos lugares. Entiendo que algunos expertos de Israel llegan por este tipo de trabajo, que para nosotros es algo muy importante por dos lados. Estos acuíferos son como inversiones en el banco. Cualquier cantidad de desalinadoras que vamos a tener, el básico que tenemos son los acuíferos. Cada overcapacity que ellos tienen, los desalinadoras, van por los acuíferos como un ahorro por los días que vamos a tener o cuando vamos a necesitar. Pueden mirar que en los años de 2013, 2015 hay un cambio por el demanda y la total agua disponibilidad, que vamos por la parte mejor. Todavía la diferencia está en el límite. Suerte a nosotros, en octubre de 2018 empezamos con una nueva licitación de una nueva desalinadora que vamos a tener lo más grande. Estos son los 5 que tenemos: Sorek, Ashkelon, Hadera, Ashdod y Palmachim. Ashkelon es lo más viejo, más antiguo. Sorek es lo más grande que tenemos en Israel.
Y ahora vamos a tener estas licitaciones por SOREC 2, que vamos a tener 200 mil millones. Estos son los tamaños. Como pueden mirar, Ashkelon es 115, Palmajé un poco pequeño. Pueden mirar que los precios bajan cuando el tamaño crece, que es algo muy importante, es parte de la razón que estamos, como pueden mirar, en un surplus de agua ahora, y todavía el ministerio decidiendo abrir una licitación tan grande del desalinador más grande que vamos a tener, que es un poco extraño porque necesita más agua que estás en situación con algo en su banco. Y la razón es cuando está más grande el precio es más bajo, es más útil por más años. Importante entender, este precio es hablé con el experto que empieza este sistema, él dijo que es casi lo más complejo del mundo, el sistema de precios que funciona para ellos. Estos proyectos son proyectos BOT, ¿cómo se llaman en español? Es operación Build, Operate, Transfer. La idea es que una empresa privada es tipo de concesión, sí. Concesión y transferencia. La empresa privada construye esta desalinadora, tiene un precio fijo que el país va a comprar todo el agua. En este caso es la empresa gubernamental, Mekorot, y tiene un precio cuando empiezan por 15 o 20 años que ellos van a comprar. Este precio está al lado de algunos del IPC y del dólar, del gas en nuestro caso, que ellos trabajan mucho con energía de gas. Y este precio está fijo por estos años, con algo fijo y algo variable. Como pueden mirar, cuando está tan pequeño, los precios en general son un poco más altos. Importante entender, estos precios son específicos por Israel, que en Israel todos los desalinadores son de osmosa inversa. Osmosa inversa en tecnologías diferentes, pero cada uno por el tamaño, bajan el precio. Tecnología, otra vez, es la parte que para nosotros lo más importante. Desalinización específico en Israel funciona con tecnología un poco diferente de todo el mundo. Osmosa es con algunas diferencias y por la eficiencia y el precio pueden bajar un poco menos. Algo más, no sé, tecnológico o geográfico. En Israel casi todas las desalinadoras están al lado de productores de eléctrico. En Israel, planta de energía. Gracias, Gerardo. Estas plantas de energía tienen una difusión de agua tan grande y por los desalinadores pueden dejar el brine de estos con estos aguas de la planta y utilizar esta cantidad de agua que para la ecología. Se mezclan con los sistemas de enfriamiento de las plantas de energía. De Así esa es. forma, la salmuera se reduce dentro del brine, que es la sobra o la salmuera ya concentrada. El rechazo. Aquí es un toque más después de la desalinización, es toda la parte de las empresas, que adentro de empezamos con desalinización, pero es un ecosistema, y adentro de este ecosistema llegan algunas personas y después empiezan con empresas que hacen algo con esta tecnología. Y por ejemplo, hay algunas empresas, parece que todas están en Chile, con algunas partes de la tecnología que lo usan por algo más pequeño, más específico, más avanzado, y algo que parece puede duplicar acá también, por todo que puede manejar. Un poco de gestión del agua, mencione parte de la pérdida que existe en el sistema, que parece que es algo muy importante trabajar por también. Parece que casi todo de nuestra parte de pérdida que es tan bajo es todo tecnología. Parte de manejar puede llegar hasta alguna frontera. Desde allá es solo tecnología y son empresas, la gente dice que es como un science fiction, que pueden mirar del satélites, del sonido o cualquier algo. Y el básico que tenemos, la más parece famoso, es el riego eficiente tecnificado por goteo es quizás de agua. Solo para finalizar, es dos mercados pequeños con, parece, desafíos similares.
El capital humano y calidad de universidad es muy similar, no es gran diferencia. La innovación es un factor muy importante por dos países. Tenemos un acuerdo por esta parte también. La institucionalidad es bien desarrollada. Parece que empezamos un poco antes y estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chor, por entregarnos la experiencia de Israel, que por cierto siempre la tenemos a la vista cuando estamos tramitando este tipo de iniciativas, por la experiencia y la larga historia que tienen en hacer de ese país desértico un país con agua. Así que muchas gracias por su exposición. Voy a entregar la palabra a los colegas para que hagamos consulta. El senador Puy. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Felicitar y agradecer a los dos expositores. Me gustaría primero hacer las preguntas al expositor de Israel y después a nuestro expositor nacional. Todara Bajatar. אני רוצה לדבר קצת מילים. Mayim es very important, el agua es muy importante y por eso quiero destacar la cultura del ahorro. Yo creo que si hay algo que tenemos que aprender de Israel es que es una cultura, pero también el enfoque sistémico, y el enfoque sistémico entendiendo de que el Mediterráneo, que es el espacio donde se toma el agua, es un espacio confinado y pequeño, con pocas corrientes y de poca recirculación. Por lo tanto, el ejemplo de Israel de tener plantas desalinizadoras, cuya salmuera va al mar Mediterráneo, le da una realidad incluso distinta a la nuestra, donde nosotros tenemos la corriente Humboldt, que circula prácticamente por todo el Pacífico. El Mediterráneo es tan pequeño que de Haifa a Cádiz es la misma distancia desde Valparaíso a la Isla Pascua. Ese es prácticamente el espacio que tiene. En ese sentido, y quizás como una reflexión, indicar que el agua de mar cubre el 70% de la Tierra. Pero si la juntáramos completa, el agua de mar equivale más o menos a la Luna, así en tamaño si comparamos la Tierra con todo lo que hay de agua. Y esa es la gran reserva que tiene la humanidad, está ahí el agua. Y el agua sufre estos procesos de transformación que ya se han explicado, en donde siempre se está volviendo. La práctica no hay una destrucción neta, no es que estemos perdiendo nuestra agua. Por eso esa cultura es tan importante tenerla que cuando se va a usar se pueda reutilizar. Y ahí viene la primera pregunta es, ¿cómo se financian los programas de cultura a las personas? ¿De qué fondo? ¿Quién los provee? Porque se está hablando de la creación de un fondo, pero tenemos que preocuparnos de mejorar la cultura. La cultura es completa, el bañarse con una amiga de agua, ese es uno de los refranes que se ocupa en Israel. Y eso es lo primero, entender el valor que tiene para cuidarlo. Y lo segundo, el enfoque sistémico, el tema de la matriz hídrica de las tuberías, que quizás es lo más eficiente, pero también esto de poder trabajar todas las plantas desalinizadoras asociadas efectivamente con plantas de energía, donde es una buena práctica el poder mezclar ese agua de enfriamiento, que va a cambiar obviamente la temperatura del mar, pero va a ayudar a disminuir la salinidad, de tal manera poder ser conscientes con el medio ambiente. Esto lo diseñan así, y esa es la segunda pregunta, las empresas que van a instalar las plantas, y si está considerado así, ¿cuál es la política para poder aumentar la capacidad hídrica con la capacidad eléctrica, si están tomados de la mano? Vale decir, si la nueva capacidad que le van a agregar a la planta desalinizadora conlleva también un aumento. Y la segunda pregunta, para dejarla ya planteada a don Adolfo Muñoz, es respecto a la IA, básicamente el establecimiento de la línea base, pero las mediciones en el mar. ¿Cómo se pueden medir las plumas de salinidad, tomando en cuenta nuestros modelos, las corrientes y todo, de tal manera saber si efectivamente somos capaces de medirlo de forma real, si hay alguna experiencia que nos pueda comentar? Eso sería, Presidenta. Gracias, senador Piu. Sigo ofreciendo la palabra, senadora Proboste. Quiero sumarme a los agradecimientos a nuestros invitados en el día de hoy, que con sus testimonios contribuyen a este proceso legislativo, a don Adolfo Muñoz, de la Universidad de Atacama, y al señor Hadar Chor, de agregado comercial de la Embajada de Israel en Chile. Yo quisiera
creo que fue bien interesante esta complementariedad natural que se dio entre las dos exposiciones. Entonces, quisiera preguntarle al señor Hadar si es que, por su intermedio, Presidenta, pudiera referirse con mayor precisión cómo está organizada la institucionalidad en Israel, porque vimos en la lámina la empresa nacional de distribución, el cómo esta empresa define tarifas para los distintos sectores, que es algo muy distinto desde cómo parte esta iniciativa en nuestro país, en donde sectores productivos, particularmente la industria, es el que hoy día en Chile acumula la mayor cantidad de agua. Y por lo tanto, iniciativas como esta, muchas veces lo que hacen es tratar de orientar a que estas soluciones vayan para el consumo humano, más que establecer una exigencia para la industria, porque partimos desde una condición muy distinta. Entonces, si se puede referir con a lo mejor un mayor detalle en cómo se organiza la institucionalidad. Y en esa misma dirección, preguntarle a nuestro invitado, Adolfo Muñoz, porque en nuestro país y particularmente en el territorio que nosotros conocemos mejor, en la región de Atacama, uno podría perfectamente pensar en que la estrategia no es solo las plantas desalinizadoras, sino que pueden haber otras alternativas que permitan garantizar una agua de buena calidad para los habitantes y que hoy día mucha de esa agua de buena calidad está siendo concentrada en quienes han tenido recursos para comprar esa agua, que son básicamente empresas mineras y también actividades agrícolas. Eso, y tal vez para ambos preguntarles, porque la sesión pasada tuvimos a un gerente de una empresa que comparó, no tenía el propósito, yo le estoy dando la intencionalidad, pero comparó este tema con la actividad minera. Entonces, después nos quedamos dando vuelta en que hay hartas diferencias entre esta nueva actividad y lo que ocurre en el sector minero, pero dado que él puso el punto, hoy día en la minería nosotros tenemos un royalty, es decir, un impuesto específico sobre esta actividad, que debiera destinarse fundamentalmente en los territorios en donde están emplazados estos proyectos para el desarrollo de capacidades, de manera de que cuando se termine esa faena, la gente pueda generar oportunidades laborales vinculadas a ese ámbito, pero no necesariamente a la actividad extractiva. Entonces, preguntarles cómo ven ustedes eso, cómo si esto funciona así en Israel, o dado que esto es una empresa del Estado, solamente en la empresa del Estado no hay royalty asociado, pero cómo verían ustedes una iniciativa como esta que pudiera hacerse cargo también, destinar parte importante de esos recursos para el desarrollo de investigación, para el desarrollo tecnológico, que nos permite enfrentar también una sequía que pareciera ser más estructural en nuestra zona. Eso, Presidente. Vamos a acumular las consultas para que ustedes tomen nota y vamos a seguir entregando la palabra, no sé, a la colega Allende. ¿Sí? Bueno, saludar a nuestros profesores. A mí lo que quizás nuestro primer invitado, Adolfo Muñoz, pueda como después ampliar más usos alternativos. Yo quise entender de mejor calidad, que no necesariamente sea la respuesta a la desalinización. Y ahí yo me gustaría como entender un poco mejor las propuesta, digamos, pero en el caso de Israel, que siempre se menciona como una política exitosa, digamos, para un país que vive en el desierto, claro, empezaron con mucho tiempo, pero está claro que esto tiene una mirada bien, como aquí mismo lo pone, administración hídrica integrada. Yo creo que eso es un punto también bien clave para un buen manejo. Aparte de la cultura que señalaba el senador Pius, y que tiene toda la razón, nosotros todavía en eso nos falta muchísimo para el uso eficiente del agua. Me llama la atención dos elementos. Uno, cómo logran que no se pierda,
que aquí pareciera ser que tenemos unas cifras mucho mayores de las que nunca se hablan mucho públicamente, y creo que es un buen desafío. Y lo otro es cómo ustedes logran tratar mejor los acuíferos, cómo logran poder mantenerlos como una política, que esto es bien importante. Y también señalar que sería interesante también conocer cómo ustedes usan las tecnologías que permiten esta reutilización que se usa fundamentalmente para la agricultura. Decía que parece que no es todavía mucha cultura para el consumo humano, sino que más bien va para la agricultura, pero sería interesante conocer, porque decía el 80% casi es de reutilización. Entonces, ¿qué pasa con cuánto, no me quedó claro cuánto entonces es el abastecimiento a través de la desalación o cuánto es más bien por la reutilización? Yo entiendo que la reutilización es la mayor parte, digamos, de la fuente de abastecimiento, o está incluido también lo que ustedes, digamos, generan vía desalación. Ahí como que no me quedó tan claro. Pero yo creo que es muy clave, junto con la mentalidad, la cultura, un manejo integrado, y también está claro que ustedes tienen una empresa estatal que distribuye, que arregla con los municipios y va generando, digamos, las distintas tarifas. Es interesante el modelo que ustedes hacen, porque hacen una concesión, pero a la concesión le fijan un precio y le garantizan, así entendí yo, por 15 años. Y ese es, digamos, el tratamiento que ustedes dan. Nosotros estamos todavía de una manera muy, muy preliminar, no tenemos claro, digamos, las políticas que se van a desarrollar como modelo de negocio. Eso es algo que hemos estado, no sé si avanzaron en mi ausencia, pero hemos estado dándole vuelta. Una teleserie, querida. Como que le hemos dado vuelta y no nos queda claro cómo es el modelo de negocio que debiera hacerse, digamos, vía concesión. Partiendo incluso de una discusión preliminar, si el agua que se extrae por la vía de la concesión pasa a ser propiedad del concesionario o se mantiene esta condición de un bien que más bien debería ser de uso público, y cómo establecerlo. Entonces yo creo que sería interesante como detallar un poco más para entender y poder hacerlo. Finalmente, por lo menos en el caso chileno, la agricultura es el principal consumidor del agua. Obviamente que la industria acumula, como decía doña Neveto, pero la agricultura es el consumidor número uno. Y ahí tenemos un problema, porque yo siempre lo he expresado y siempre lo repito. Nosotros no tenemos una legislación clara, a diferencia incluso de lo que ocurre en la minería, en términos de lo que tiene que ser una verdadera evaluación ambiental. Entonces aquí puede darse situaciones como las que vivimos en la provincia de Petorca, por ejemplo, donde se hace un uso intensivo de agricultura, monocultivo, como el caso de la palta, que tiene un uso intensivo del agua, y eso genera escasez digamos, en los sectores circundantes. Entonces uno tiene gente que ni siquiera tiene acceso al consumo humano, pero está rodeado de cerros que están absolutamente plantados con este monocultivo, digamos, que es gran consumidor de agua. Entonces, esto es evidente que está hablando de una falta de una mirada mucho más estratégica, mucho más integrada y mucho más planificada. Yo entiendo que si usted me dice que una mirada estratégica, o sea, una política integral, es lo que nosotros siempre hemos dicho, que debe haber un manejo integrado de las cuencas, debe haber un manejo nacional con una mirada que permita ver a los distintos actores con sus distintas necesidades, pero no puede ser, digamos, que a unos le hacemos unas exigencias muy notables y a otros los dejamos en la más plena libertad sin ningún tipo de exigencia ambiental y las consecuencias que esto implica. Entonces me gustaría como conocer ahí al respecto cómo ustedes lo trabajan. Gracias, senadora Allende. Yo haré un par de consultas. En la experiencia de Israel, en realidad, si bien es cierto, no es para pronunciarse sobre el proyecto de ley que estamos tramitando, pero sigue en la línea que planteaba la senadora Allende, conocer, en primer lugar, cuál es si el Estado es dueño del agua. Y cuando otorga agua, lo otorga en qué condición. Por ejemplo, usted señalaba que una planta desaladora la construyen los privados. El agua, y decía que el Estado entrega a esa planta desaladora una concesión para la construcción. No sé, no me quedó claro, estoy consultando. Entonces, si el agua es estatal, si es del Estado de Israel, cuando una desaladora se construye,
¿La concesión que entregue el Estado es para el lugar donde se instala? ¿Es para fijar los precios? ¿Cuál es la relación público-privada en la instalación y construcción, gestión de una planta desalinizadora? Y lo otro que quería consultar es, usted dice que hoy día se le da mucho énfasis a la reutilización de agua. Me gustaría conocer cuál es la fuente de agua, la fuente de agua para reutilizar, de dónde sale el agua para reutilizar. Si sale de la desaladora o hay otras fuentes de agua. Porque acá tenemos una ley que se promulgó durante el gobierno de la presidenta Bachelet para reutilizar aguas grises, vale decir, aguas que vienen de artefactos como lavaplatos, lavamanos, duchas, que no tienen elementos contaminantes, y se reutilizan y se usan, planteamos a nivel de riego fundamentalmente, no a nivel ni siquiera de agricultura, pasaría por un reglamento específico para establecer qué niveles tendría que tener de reutilización para usarlo en actividades agrícolas. Entonces me gustaría saber cuál es la fuente de agua para reutilizar en Israel. Y bueno, esas son las dos preguntas. Y para el señor Muñoz, él hace una observación al artículo 2 de la ley, donde se establece la estrategia y como un componente importante para producir agua desalada para el consumo humano. Usted hace una observación poniendo como ejemplo la calidad del agua desalada en Copiapó, y entonces se desactivaría esa propuesta, digamos, de producir agua de mar, desalada de mar para el consumo humano. Y propone una alternativa, ¿cierto?, que es captar el agua producto de la fusión de la nieve de alta cordillera, transportada a través de tuberías forzadas, etcétera. Eso como una alternativa de producción de agua para el consumo humano. Eso, el costo de aquello, me gustaría saber si lo tienen aproximado, porque por la construcción de tuberías, las distancias, se me imagina que puede ser de un costo significativo. Esas son las dos consultas. Señor Sharp, o primero señor Muñoz, para que el tema de idioma es más difícil digerir. De presentaciones, no sé si me pueden esperar que las pase al micrófono. El micrófono. Vamos a tratar de hacerlo así. El senador me pregunta sobre cómo se pueden medir las plumas de salinidad y algún ejemplo de eso. Bueno, en términos generales, lo que se hace cuando se quiere medir algo es instalar sensores de lo que se quiere medir. En este caso, desde del emisario de descarga, se tienen que instalar una red de estaciones que serían boyas, que tienen que tener sensores de temperatura, de salinidad, de presión osmótica, de pH a diferentes alturas, la parte más somera y así hacia más abajo. Esa sería la forma de medir esto. Las boyas deberían estar conectadas a una plataforma a través de satélite, y en esa podríamos observar, por así decir, las variaciones de los parámetros. ¿Por qué es importante? Porque la calidad del desecho varía en función de la planta. Si la planta se alimenta con agua mala, va a producir un desecho que es más malo. Entonces, en eso radica la importancia de que estos datos sean públicos para poder ir observando y hacer investigación respecto a este tema y cómo va afectando los ecosistemas. Eso sería la respuesta. Después la pregunta número 2 para mí era sobre otra alternativa de la estrategia, senadora, ¿cierto? Bueno, es parecida un poco a la pregunta que me hizo usted, senadora Allende. En términos generales, por ejemplo, lo que pasa en el desierto de Atacama es que tenemos mucha radiación, mucho viento. En el proyecto Pascualama, el año 2005, se midieron vientos en ráfagas hasta de 400 kilómetros por hora. Entonces, la nieve se precipita al manto y dura unos días apenas. Y es más, tengo un gráfico acá que se lo voy a mostrar acá, donde se ve justamente la evolución del manto nival. Lo vamos a ver. Segundo.
Acá está. Entonces, lo voy a ir pasando para que lo vayan viendo. Vamos a empezar. Sí, no había HDMI, ya. Entonces, ahí pueden ver que en la provincia de Huasco precipitaron 40.000 hectáreas de nieve, pero esa nieve apenas está unos días y la nieve desaparece, y eso es por efecto de la sublimación. Entonces, las estrategias para aumentar el recurso hídrico se basa también, como decía usted, en reducir las pérdidas. Por ejemplo, podría ser las pérdidas por evaporación. En la minuta que le entregué hay un gráfico de un estudio que se hace en California, donde se calcula el potencial de evaporación de los cuerpos de agua. Y están en función de la altura, porque a medida que vamos subiendo, la temperatura va disminuyendo. Entonces, por ende, disminuye la evaporación. Y si instalamos los tranques a 1000 metros, por ejemplo, en Copiapó, en el Lautaro, está a 1100 metros. Si lo instalamos a 2100, reducimos la pérdida por evaporación a la mitad. Y eso significa que va a haber mayor recurso hídrico. Para la sublimación, lo que tenemos que hacer es instalar trampas de nieve. Hay un satélite de la NASA que se llama MODIS, que pasa todos los días y nos da una imagen satelital de la distribución de la cubierta nival. Entonces, en base a eso, nosotros definimos áreas que tienen mayor potencial de acumulación de nieve y lo comparamos con un modelo de fusión diaria que se hace también en base a la temperatura media, y con la correlación del modelo de distribución de la nieve y el modelo de función teórico podemos definir zonas que son propicias para instalar estas trampas de nieve. Lo que no se ha hecho hoy en día es medir cuánta agua producen estas trampas de nieve. En las mineras muchas veces se les pide los estudios de impacto ambiental que instalen trampas de nieve, pero no hay ningún, excepto en la región de Coquimbo, que ya se hizo un mapa de esto. En otras regiones no existe dónde colocar estas trampas de nieve, ni tampoco se ha medido el escenario de fusión con barrera y sin barrera. Es más, si uno ve glaciares, los glaciares se ubican en depresiones geográficas, y eso es justamente porque la ladera, la topografía, disminuye la velocidad del viento y permite que la nieve se acumule. La nieve se está moviendo, disminuye la velocidad del viento y se deposita, tal cual como los ríos cuando disminuye la velocidad del agua. Bueno, algo importante que hay que hacer es tecnificar el riego. Tenemos que ocupar riegos más eficientes. La mayoría del agua que se ocupa en Chile es para riego, y tenemos que tecnificar el riego para que sea más eficiente en términos de cantidad de agua que se ocupa. Los cultivos, tienen que haber cultivos que sean mucho más productivos. Hay en zonas donde se tienen que cultivar otras cosas, y también mejorar los procesos de toda la industria que conllevan agua. De toda la industria que ocupan agua debería invertirse un poco en la tecnología para que reduzcan un poco la capacidad de agua. Y muy importante, la cultura. La cultura es bastante importante. Entonces, justamente todos estos puntos que estoy mencionando, sería bueno que fueran financiados a través de este royalty especial que proponemos, porque, a ver, hay mucha gente que se cepilla los dientes con la llave corriente, y uno dice, bueno, no es nada y no importa, pero en verdad sí importa, de a poquito se va sumando. Pasando a la pregunta número 3 de la iniciativa como el royalty, eso es básicamente porque, a ver, se va a producir un recurso que va a ser a favor de quienes inviertan en plantas, ¿cierto? Entonces, el tema es que los acuíferos ya tienen un daño muy importante, y producto de ese daño es que se tienen que analizar otras alternativas, y necesitamos reparar un poco los acuíferos, porque a medida que van disminuyendo los niveles freáticos, el nivel de donde está el agua en el acuífero, mientras más bombeamos, más va bajando, y mientras más bajamos, nos vamos encontrando con metales pesados, con elementos que son muy contaminantes, y no los queremos tener ni en nuestra agua de consumo, ni en nuestra agua de riego, ni en nuestra agua industrial. Entonces, la iniciativa esta sería un poco para hacer investigación respecto a esto y ver la forma de solucionarlo. Hay pocos recursos en el área de investigación y es bastante difícil porque generalmente los proyectos van en diferentes lineamientos, entonces dejan un pedacito para el agua y a veces no alcanza para todas las investigaciones. Y proponemos que esto sea a nivel regional porque el contexto geológico es diferente en el norte de Chile que en el sur. En el sur tenemos abundante vegetación que deja el agua, por así decir, aislada de la roca. Entonces, además, los vegetales bioencapsulan muchos elementos. Y en el norte tenemos valles que están rellenos con las rocas de las laderas que generalmente tienen depósitos minerales. Entonces, en el valle de Copiapó, por ejemplo, y en muchos otros valles del norte de Chile,
la agua se contamina naturalmente. Eso nosotros lo medimos muy bien en el río Montosa. Basta con un aparato que mida la conductividad del agua, que es la capacidad de transmitir la electricidad, y eso va en función de las sales que tiene disueltas. Y lo que se ve es que el agua apenas sale de los glaciares ya tiene una carga iónica bastante fuerte, porque viene hambrienta en iones. Entonces, tan solo unos cuantos kilómetros más abajo, la conductividad pasaba de 100 microsiemens a 500 microsiemens, a 600, y por ahí hay estudios que dicen que hasta 1000 microsiemens es agua buena. Entonces, como es una contaminación natural, si nosotros bombeamos agua de las partes bajas del río, vamos a encontrar que el agua ya viene cargada en elementos pesados. Y la única forma de sacar agua de buena calidad es captarla en la parte alta de la cordillera. Bueno, respecto a la estrategia de agua salada, no se trata de desactivar la producción de desaladoras. Las desaladoras pueden beneficiar a algunos sectores industriales. Por ejemplo, en el caso de Copiapó, si se va a dejar el agua de la cordillera para consumo humano, quizá el agua de la desaladora puede servir para la industria, y la industria requiere un agua de menor calidad, entonces los costos del tratamiento del agua también son menores. Se trata un poco de evaluar en qué escenario conviene invertir en desaladora y en qué escenario conviene invertir en mejorar la infraestructura de la captación de agua natural que tenemos. Eso. Les damos la palabra entonces al señor Chor. Muchas gracias, señor Muñoz. Gracias. Hay algunas preguntas que están un poco conectadas. Voy a tratar de conectar a ellos un poco. Empiezo con la educación. El financiamiento empieza con muchos años atrás, pero en general el financiamiento es en dos lados. Una es el Ministerio de Educación, que existe adentro del sistema de educación que está. No necesita más financiamiento. El único financiamiento que casi tienen es los días de day trips que tienen por las plantas y esto, por los niños que pueden entender. Pero hay un presupuesto del Ministerio de Energía y Agua que lo usan por parte de la sequía. El slide que tienes con la señora con la cara un poco sequía es un campaign que ellos tienen en televisión, en radio y en todo, que ellos lo usan, algunos millones de shekel, de dólares, por algunos años. Es un presupuesto que existe por combatir la sequía adentro de la población. Es algo que existe adentro del sistema. Es una inversión que necesita empezar un año con esfuerzo, y después existe, cada profesor conoce este tema y puede empezar, y los niños pueden usarlo. Puedo mirar esta parte con mi niña. Está acá en Chile desde que está 2 años, y hay una diferencia para mí y mi esposa, que en la mañana lo usan la tapa que está cerrada, para ella está abierta, que en el jardín no tiene la educación, que necesita cerrarlo. Es algo cultural que puede entrar dentro de educación. Y el parte del energético y la fusión a intercambio de este, en general, no van a construir una planta desaladora en una región que tiene una escasez de energía. Hoy día tenemos suficientes plantas energéticas, poco renovables. Ahora con el gas natural que tenemos en el mar, un poco más fácil. Toda la situación energética está muy cerca de toda la parte de desalinización. El Ministerio de Energía está enfocada en esta parte, que en este caso el precio están totalmente en conexión con el precio de energía. En este caso construyen conjunto con las plantas. En este caso, cuando una empresa tiene demasiado agua que está por los precios bajos, pueden bajarla por los acuíferos y estos. Cuando el precio de energía está bajo, en la noche en Israel el precio está bajo, la gran parte de la producción existe. Durante el día no hay mucha desalinización, la gran mayoría de las máquinas funcionan en bajo nivel. Cuando los precios bajan, empiezan a desalinizar.
Un poco de explicación cómo funciona la autoridad de agua es algo muy complejo, pero la autoridad está abajo del gobierno directamente, es algo independiente, no está bajo de un ministerio específico, es abajo de nuestro primer ministro, el presidente acá, casi independiente, pero no está totalmente independiente, está en conexión con algunos diferentes ministerios y es la razón que está integrada dentro del sistema, que no está antes del sistema, está adentro, está en conexión con el Ministerio de Energía, con toda la parte de obras públicas que tenemos en Israel, con medio ambiente, que es muy importante para ellos también, y ellos no solo reciben la regulación de ellos y trabajan con ellos, también ellos dar la situación o la regulación del agua para estos, y también abajo por las instituciones locales que existen en las ciudades. La autoridad de agua dice cuál es el nivel de cualquier parte del potasio o borro y estos adentro de estos sistemas. En este caso, ella está también el regulador, pero también está abajo de él alguna regulación de diferentes ministerios. Pero la autoridad está en carga en todas partes de agua en Israel. La desalinización, de producción del agua, de contaminación o estos también, y por reutilización del agua contaminada. Por la pregunta de qué tipo, en Israel la gran parte de reutilización de agua es agua negra, no es agua gris. Es un poco más caro crear este tipo de plantas por agua que está agua del baño. Pero este tipo de inversión es inversión por gran plazo, que en caso que van a empezar con un sistema de agua gris, es un sistema diferente. La inversión por este tipo de sistema por un nivel de país o de ciudad es algo que en nuestra visión es mejor invertir en sistemas más avanzados y más profundas por un proceso 3.0. En este caso, mejor ejemplo parece es una institución que se llama Shafdan, que funciona por todo el parte centro de Israel. Es algunas autoridades que juntan juntos para crear una planta más grande de Israel de reutilización de agua negra. Es una parte que es el tamaño de Maipú, acá. Casi 1 millón de personas. Toda esta agua van por una planta con muchos pasos, mucha tecnología también, de filtración, de utilización de bacteria y todo esto. El parte final, como dijo, es inyectan el desierto para hacer este tipo de filtro más natural. Pero es algo en alto nivel y en Israel agua gris es el caso más fácil para nosotros. En esta parte la gran diferencia es la tecnología. Hay algunos avances graves que podemos utilizar en este caso. Algo que está en todas las preguntas, por autoridad de agua en el foco de esta autoridad es la persona, el humano privado. Parece que la gran diferencia de nuestro ambiente o cultura es que en Israel el agua es un buen común. Toda el agua es del país. En este caso, todo el agua en todo el proceso es del país. Después que compran el agua y despachan el agua por la gente, todavía es agua del país. En este caso, ellos pueden reutilizar esta cantidad de agua otra y otra vez. Su pregunta, 80% del agua potable es de desalinización, 70 y algo, 80. De este agua potable y todo uso de agua que tenemos, en específico uso urbano, pero también por uso de industria, reutilizando 82%. También este agua van especialmente por parte agrícola, no por agua potable. El 30 o 20% de agua potable que usan llegan de algo natural, de acuíferos, especialmente en Jerusalén no usan agua de desalinización, tienen acuíferos propios. En el norte hay algunos lugares que no usan agua potable, especialmente que no hay razón.
en Israel es un poco caro para bombar el agua desalinada desde el mar hasta Jerusalén. Mejor usar el acuífero. Después del uso, reutilizando. Las plantas de reutilización están tan pequeños. En Jerusalén hay algunas, específico, soy de Jerusalén, ellos tienen algunas plantas que usan por la irrigación adentro de la ciudad. Todas las partes verdes de Jerusalén están irrigando. Hay tuberías púrpuras que en un sistema diferente usa agua reutilizado negra. Pregunta por el royalty y estas partes. Adentro del sistema, que dijo que es un poco compleja, hay algunas partes del precio que es un incentive para las empresas para empezar en mejorar la calidad. Cuando empieza el sistema de desalinización fue un desafío de boro adentro del agua y adentro del precio fue un parte del precio. Si bajan el nivel de boro adentro del agua desde o algunos niveles, pueden recibir un poco más de cada metro cúbico por la calidad del agua. En este caso, si van a empujar una calidad de agua de este nivel, reciben este precio. Si van a tener una calidad mejor, reciben más por esta parte. Por parte de royalty, por la tecnología y parece que también es un poco diferente. El sistema funciona que las empresas son empresas privadas. Las empresas locales también están casi privadas. Ellos están muy enfocando en el precio del agua y el precio que reciben por los clientes. Y por es muy importante para ellos mejorar el servicio y mejorar la tecnología para pérdidas. Y es para mí un poco conectado por la pregunta del cómo podemos no perder el agua en dos lados. Por parte primero, parece que es la diferencia que, no sé, suerte o no, no tenemos nieve en Israel. Toda el agua que llega desde el desalinadora van directamente por las tuberías. No hay muchos embalses o lagunas o esto. El sistema funciona en nivel que pueden manejar la cantidad de agua que produce. Si estamos en invierno o en verano, hay diferente nivel de agua que van a utilizar, hay diferente cantidad de agua que ellos van a producir. Y por no hay mucho de pérdida por evaporación, de un lado. Segundo, como el embajador dice, hay tres temas: tecnología, tecnología y tecnología. Por ejemplo, en Tel Aviv, en Jerusalén, también hay un sistema completo para bajar el nivel de pérdida. En el pasado, el nivel de pérdida de Jerusalén fue el casi más alto, pero ellos empiezan el sistema, si queremos hablar, es específicas. Hay un sistema general, se llama Takadu, es un sistema que funciona por el sistema de SCADA, que maneja todos los diferentes sensores que tienen adentro del sistema. Estos sensores están en algunos niveles. Uno de estos, AIECA, pueden hacer un chequeo cada noche de todo el sistema donde hay una fuga. Hay otro sistema en Jerusalén, cada noche a las 3 de la noche tiene un ping que está en todo el sistema, en toda la ciudad, que es ciudad de 600,000 personas. Estos ping pueden localizar los fugas, dónde están y qué tamaño tienen. Después que tienen un fuga, parece que todos conocen, necesitan abrir la tierra para conectar otra vez. En este caso hay la empresa Curapipe, que solo cerrar la tubería que está con problema, tiene un polímero que es cerrada sin abrir la tierra, y por está más eficiente y menos fuga. Y más, y más, y más. Hay muchas de esto, pero... ¿Son estatales? No, todos son privadas y otra vez, las empresas privadas que utilizan la tecnología necesitan Para ellos, el pérdida, que pueden bajar la pérdida desde 33, que fue en Jerusalén, parece ahora tienen 16, es ahorro por bolsa de ellos, que es agua que ya compraron y la gente no van a perder. La otra que existe es por la pregunta también por la agricultura, medidores. Es algo que para mí fue un poco de sorpresa. En Israel todo tienen medidores. En agricultura, cada parte del campo tiene un medidor específico.
En Israel es parte de ley que necesitan tener un medidor. Ahora el nuevo ley dice que es medidor que necesita tener Wi-Fi, que puede medir desde la oficina. Es algo... Sí, pero es algo que es la gran diferencia que tienen, que en este caso la empresa puede decir, en esta parte el medidor está tan alto. En esta parte el medidor tiene algo un poco diferente. Empresas que tienen este tipo de manejo pueden hacerlo automáticamente, pero en general es la única razón que puede utilizarlo. Si no tiene un medidor, no puede decir que hay un fuga o hay una persona que utiliza este agua por un palta que no es por el campo. En este caso, los medidores son la solución. Otro lado, por parte de agricultura, no por parte de la ciudad. Todo el parte, mi colega dijo, el parte de riego. Parte de riego, especialmente cuando el foco es agricultura, es tan importante, parece que no puedo decir cómo importante es por la parte del agua. Riego por goteo, parece, Gerardo, es 10% del riego normal en nivel anual, ¿sí? Menos de este. En Israel parece que tenemos 90 y algo, y ellos que no tienen que ellos tienen una solución diferente. Y esta es la parte que va a hacer la más gran diferencia del mercado, que es el cliente más grande. Parece que es más del 60% de la demanda de agua, aparte de agricultura. Parece que en Israel, cuando empiezan, muchos años atrás, bajan en más de 50% el uso de agua. Y por este es algo que es muy, muy importante para hacerlo. Hablamos de un poco del acuíferos. No soy un experto, es algo de muy expertos que están enfocando en pero en general, otra vez, como dijo mi colega, cuando llegan acuíferos por un nivel muy bajo, en Israel no hay tan metales pesados, pero el parte del salado es la parte más importante que tenemos. El parte más bajo es más salado. Cuando usan los acuíferos demasiado, llegan por parte del salado y necesitan desalinar esta parte. Si verán en la tabla que hay 708 de desalinan salado, es acuíferos que están demasiado utilizando y necesitan desalinar estos acuíferos. El sistema en general es que toda la escasez, overflow, del agua van por acuíferos. Hay expertos que dicen que ahora vamos a empezar con este acuífero, que es un proceso que necesitan rehabilitar poco y poco. No es algo que podemos bajar todo el escasez que tenemos por uno, que es un sistema muy delicado. Parece que en el Mar Muerto podemos mirar cómo delegada que en el Mar Muerto tenemos algo de, no sé cuál es el palabra en inglés también, pero los acuíferos están en una situación muy grave allá. Es una gran parte del medio ambiente que es muy problemático para nosotros también. Una pregunta muy general que el dueño del agua es el país. El dueño del agua del mar, todo el agua es el país. Compra el agua desalinada abajo de concesión por la tierra, por el proceso, por la planta en general y por la agua también. El agua está como una parte del proceso que no está actualmente propio de alguien durante este proceso. Un poco de la idea de moneda del banco. Moneda no tiene ningún efecto actual, es una idea. En este caso, en Israel, los aguas también no tienen algo monetario. Es una idea que este agua está de $15 y este agua es de $5. ¿Por qué? Que este vaso de agua es por un ciudadano y este vaso de agua es por la industria. Es lo mismo agua, pero la idea es que tiene diferente precio.
Por el concesión es por la producción, es por la parte de negocios que la empresa tiene. Si la empresa dice, yo puedo llegar hasta un nivel tecnológico que mi precio es de este nivel, el precio que recibe del gobierno es más 20%, es 20% de profit por 20 años, que es muy bueno. Por este caso necesitan una buena tecnología. Y lamentablemente por las empresas, el gobierno empieza con la tecnología también. Si ellos entienden que la tecnología está en nivel avanzado y pueden bajar el precio, ellos bajan el precio para las empresas. Esta licitación que ya salió es con precios más bajos, que expectan que las empresas van a utilizar la tecnología de mejor nivel. Y por es el modelo de negocio que está abajo de es un modelo de negocio que existe en Israel en algunas partes. En Chile, obvio que existe. Para nosotros el toll roads fue algo muy... Viajes fue algo nuevo para nosotros, pero es para Israel el primero BOT que existe. Y ahora vamos a manejar y este viaje van a bajar por el Estado. Está conectado, parece, con nuestro pasado como país un poco más socialista pero es una idea más liberal, que el esfuerzo es con las empresas privadas. Si quieren, van a llegar a tener un poco de profit por esta parte de años, no hay ningún problema. Si el nivel de tecnología y nivel de agua que el público recibe está bueno, está en un nivel normal. Solo quiere decir, si pierdo eso, parece que todas las preguntas. Muchas gracias. Presidente. Señor Muñoz, sí. ¿Puedo complementar algo? Tiene la palabra. Presidente, usted me preguntó sobre los costos. Por ejemplo, la inversión del Valle de Azapa, que es un canal de 100 kilómetros y produce 10.2 megawatts, transporta 640 o 660, no recuerdo, litros por segundo, costó 40.000 millones y el 70% fue financiado a través de la ley de riego. La importancia de esto es que es solo una inversión inicial, se deja la infraestructura y después requiere pequeños costos de mantención y la energía que se produce puede complementar la energía eólica y la energía solar. Porque la energía eólica y la energía solar son de componente diurno, o sea, producen en el día y en la noche no produce mucho. Y lo que se puede hacer incluso en estas mismas tuberías, poner paneles solares y durante el día bombear el agua hacia arriba y durante la noche bajarla con más intensidad para modular esta energía. Respecto al costo de las trampas de nieve, son bastante económicas, son de madera. Nosotros hicimos el cálculo de una barrera de nieve de 100 metros y salía a 300.000 pesos en materiales. La instalación depende, se necesitan unas 5 personas en un día y mover un camión, algo económico. Pero claro, para que esto tenga un efecto significativo tenemos también que hablar de megaproyectos, pero solo es una inversión inicial y después es solo profit. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. No sé, creo que a nuestro invitado, senador Pius, ¿tiene todavía un retruque? Sí, no, muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio nuevamente agradecer las respuestas. Dado que no quedó en la información que nos entregó, y esto es para el expositor de Israel, ¿qué porcentaje y qué cantidad se reinyecta a los acuíferos? Porque algo que nosotros tenemos que hacer es recuperar nuestros acuíferos. Y ustedes están pensando en que todo el excedente va a reinyección. ¿De qué orden es en estos momentos? ¿Cuánto lo que se está reinyectando? Lamentablemente, no sé específico el porcentaje, Gerardo, no tienes este tipo, no están. Pero si quieres, el experto en Onadar y también ya fue en Chile, podemos entregar este tipo de cantidad y mandarte. Una consulta en relación a la relación público-privado. Los privados compran el agua al Estado de Israel. Una vez que lo compran, el agua de mar para las plantas, o sea, las industrias o las empresas que van a construir plantas desaladoras, compran el agua de mar al Estado. ¿Cómo es el proceso? Porque el agua de mar es un bien nacional de uso público allá en Israel también, ¿no? Acá sí, estamos bien peleando para que se defina así. Y entonces, si yo soy dueña de una empresa que quiero instalar una desaladora, ¿le compro el agua al Estado de Israel? ¿El agua de mar o no? ¿O yo invierto en el proceso? Se entrega una concesión. Se entrega una concesión, como Adar mencionaba, de BOT para que la empresa construya y
esa agua de mar la transforme en agua potable. El gobierno compra esa agua a un costo fijo. Lo único que varía según sería el costo de la energía, si es un poco más alta. Y ese costo fijo, y el gobierno lo compra a través de la empresa de Mecorot. Entonces Mecorot compra el agua y la distribuye. Y después la revende a las empresas municipales que se la hacen llegar al usuario. Pero todo ese proceso no debe tener más de un 0,50. Bueno, acá menciona que vale $2.50. Acá en Chile está entre $1.08, estaba calculando ahora, y $3.05. Vale de 1 a 2 pesos el litro de agua acá en Chile. Eso es más o menos entre $1.8 a 3.5 según lo que estaba viendo en información. En Israel los valores son de 2.5 hasta 3.500 litros de agua por persona. Pero ese costo, o sea, el agua es del Estado, el costo en sí se compra y se vende. Y se hace llegar al usuario hasta un cierto valor. Entonces el proceso tiene un costo. Pero el que construye es un privado. El que construye es un Es privado. un privado. Me parece una que concesión. su pregunta está conectando con... Pero el agua no queda para quien concesionó, sino que el Estado nuevamente la toma. El que construye está obligado a vender el 100% de su producción al Estado. Y el Estado se la revende a los municipios. Sí. Exacto. Y uno más, no sé cómo funciona en esta licitación, pero en pasado, parece que en conexión por su pregunta, es que cuando tiene la licitación, llega con alguna cantidad que puede bombeo desde el mar. Pero para nosotros el mar es casi... No hay un precio que necesito pagar para bombar agua. Estamos en la situación que compramos el agua después del proceso. Toda la parte que el precio de es solo que ellos necesitan manejar, que no van a utilizar demasiado agua para el medio ambiente. El parte de es la única parte que está importante para ellos. Ellos no compran agua del mar desde el Estado y después venden agua potable. Está en el pasado. O sea, ahora fue adentro de la licitación que pueden bombar agua en este lugar. En este lugar necesito tener exámenes y algunos que no tiene algunos medioambiental que está problemático para ellos, pero en parte no compran este bien público. Otra vez, que este bien público en todo el proceso no está de ellos. Está un parte del proceso, pero no es ellos. Bien aclaratorio para nuestro debate. Le agradecemos mucho, a nuestros dos invitados, al señor Muñoz, que viene de la Universidad de Atacama. Nos ha hecho una incorporación de elementos muy importantes. Le agradecemos mucho el conocimiento que nos ha entregado. Sabe muchísimo, lo felicitamos por todo su conocimiento. Y al señor Chol, agradecerle por traernos la experiencia de Israel en este tema. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.